Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a una nueva reseña literaria en nuestro canal Puro Vicio, Cine y Literatura. Yo soy Guillermo Mas y hoy me dispongo a hablar del que para mí es el mayor pensador español en activo, vivo, uno de los grandes pensadores de la segunda mitad, finales de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, que es Ignacio Gómez de Liaño. Es curioso porque Ignacio Gómez de Liaño hace poco ha tenido una exposición a su nombre en el Museo Reina Sofía. Para quienes se la hayan perdido, hay un catálogo de la exposición y quizás haya algo de la exposición que se quede también en la obra permanente, que se llamó Contra la Escritura. Y digo que es una ironía o que es curioso porque Gómez de Liaño es un autor prolífico que ha escrito miles y miles de páginas de gran interés, miles y miles de páginas con auténtico reconocimiento internacional. Con todos mis respetos, hay autores que gozan hoy en España de un gran prestigio, como Gustavo Bueno, como Antonio Trevijano, eh, como Antonio Escotado, ¿no? Que digo con todos mis respetos porque son autores que han tenido muchos vídeos precisamente en YouTube, que han creado escuela, que han creado discípulos, que han creado un sistema de pensamiento y que son conocidos entre la gente de a pie. Sin embargo, en los círculos académicos, intelectuales, hay que reconocer que estos autores, que a mí me resultan interesantes, los he leído a los tres, quizás hablaremos de ellos en algún otro momento, sí que es cierto que ninguno de ellos ha sido masivamente traducido a otras lenguas. Creo que de Gustavo Bueno hay algún libro que se tradujo al alemán y poco más. Por ejemplo, Los enemigos del comercio, la obra de Escotado, no está traducida ahora mismo en otras lenguas, y con Trevijano sí que es verdad que él sí ha sido traducido, por ejemplo, al inglés, ¿no? Su libro sobre la teoría de la democracia pura está traducido al inglés, pero sin embargo no goza de gran renombre a pesar de que él intentara decir que sí en los círculos internacionales. ¿Por qué hago este preámbulo? Pues bien, porque el autor del que vamos a hablar hoy, Ignacio Gómez de Liaño, sin tener este tipo de interés mediático, ¿no? Sin ser un autor conocido por la gente de a pie, tiene una serie de libros muy sólidos, es una eminencia internacional en más de un tema y sobre todo sus libros se reeditan constantemente de forma silenciosa porque los medios de comunicación no le dan bombo, y ya digo que la gente de pie no le conoce y sin embargo sus libros, a diferencia de por ejemplo los de Gustavo Bueno, que son inencontrables, ¿no? O sea, lo que paga es una pasta de segunda mano, o los de Trevijano, que pasa igual, o los de Escotado, que bueno, esos parece que sí se venden pero con mucha ayuda mediática. Los de Gómez de Liaño se venden por su interés y sobre todo por su solidez. Pero bueno, como hoy estamos aquí para hablar de su obra, hecha esta breve comparación, sí que quería empezar diciendo que hay una característica que yo creo que es única en la obra de Gómez de Liaño, y es que es una obra. Es decir, que dentro de esa obra, todos los libros, un libro solo, remite a todos. Esto quiere decir que hay una serie de temas, de intereses, que se repiten en toda la obra, tanto en sus novelas como en sus poesías, como en sus obras de teatro, como en sus libros de ensayo, ya sean los que son más divulgativos, por ejemplo, Carlos III, El Reino de las Luces, ya sean los que son más especializados, por ejemplo, la que es su gran obra, que es El Círculo de la Sabiduría, y su segunda parte, que es Filósofos griegos, videntes judíos. Todas estas obras se remiten las unas a las otras. Sus diarios también tratan el tema de la memoria de otra manera, pero hoy nos vamos a centrar en algunos de sus libros, más concretamente en aquellos que eh, entran en la vertiente estética, por un lado, porque evidentemente este es un programa sobre cine y literatura y nos interesa la estética, la filosofía estética. Gómez de Liaño estuvo dando clases de estética en la Facultad de Arquitectura, él es graduado, licenciado en filosofía, y ha sido profesor también de la Facultad de Filosofía. Y por ir empezando con su obra, tiene dos libros importantes sobre estética. Él ha tratado este tema desde muchos ángulos. Él, por ejemplo, fue amigo de Salvador Dalí, ha escrito varios libros sobre Dalí, seguramente sea la eminencia eh, internacional que más sabe sobre la obra de Dalí, la ha estudiado tanto como persona como artista, ha conocido a otros grandes personajes, por ejemplo a William Burroughs, pero por ir centrándonos, tiene dos libros sobre estética que yo quiero recomendar especialmente. Son, no sé si se ven bien,
Este de aquí, que veo que se ve peor, se llama Paisajes del placer y de la culpa y está editado en Tecnos. A ver si desde aquí se ve mejor. Bueno, no se ve muy bien. Y el otro libro es La variedad del mundo y está editado en Siruela. Yo recomiendo, este se ve mejor, yo recomiendo leer ambos, leerlos juntos, leerlos casi como si fueran una sola obra. ¿Qué es lo que va a encontrar el lector en este libro? Bueno, va a encontrar algo que muy pocos de los críticos de cine, es verdad que Gómez de Liaño no es especialista en cine, no es muy aficionado al cine, no ha escrito sobre cine prácticamente, y si lo ha escrito ha sido para criticarlo, ya trataremos esto en otro vídeo y con otras obras, pero sí que es cierto que él analiza el arte mediante su lenguaje de símbolos, es decir, hace un análisis simbólico del arte. Entonces, esto tiene interés porque a los que nos gusta el cine, es verdad que es algo que no está muy difundido entre la crítica. Por ejemplo, lo hace Eugenio Trías en España, lo ha hecho en sus libros sobre Vértigo, o lo ha hecho, por ejemplo, y lo sigue haciendo Ángel Fareta en Argentina, lo hace pues, en sus libros también pues, sobre Hitchcock, en sus artículos sobre cine, en sus conferencias, hacen un análisis simbólico del cine. Gómez de Liaño, ya digo, no lo hace, pero sí que es cierto que leyendo sus libros sobre arte y viendo cómo él analiza pues, obras del Bosco, obras literarias de Gracián, viendo cómo él analiza ese lenguaje simbólico, lo podemos extrapolar al mundo del cine. Ya digo, para mí son dos libros que prácticamente son islas en el panorama español, es decir, no es algo que esté muy difundido y él realmente no es que haya creado una escuela, pero se puede aprender mucho de su obra y sin duda alguna se puede extrapolar al cine. Y luego tiene una vertiente política, que también es a través de dos obras que tengo aquí. Esta de aquí es Recuperar la democracia, que para mí es el mejor libro sobre la teoría política, más incluso mejor que los de Trevijano, y el mejor libro para entender en qué situación política se encuentra España en estos momentos. Recuperar la democracia, editado en Siruela. Básicamente, ¿qué es lo que analiza en el libro Gómez de Liaño? Bueno, pues analiza todo el sistema democrático español desde la Constitución del 78 y hace una radiografía de cuáles son los principales problemas, de cómo es la situación actual. El libro es verdad que es de 2008 y podría ser actualizado, pero con lo que ya escribe hasta ese momento es bastante clarividente. Por dar una idea al lector de qué es lo que plantea Gómez de Liaño. Bueno, pues digamos que lo esencial para Gómez de Liaño, el mayor problema que tiene España a nivel político, es el tema de las autonomías. Entonces, lo que propone Gómez de Liaño es acabar con las autonomías que para él son la percepción económica y política de España. Y ese libro tiene luego una segunda parte que salió años después, en 2016, aunque se ha reeditado, que es este. Se llama Democracia, Islam y Nacionalismo y está editado en Ediciones de Liderazgo. Bueno, si ustedes oyen hablar en las noticias de los atentados musulmanes todas las semanas y quieren saber, ¿no? Digamos, ven las tertulias y no quedan contentos con las explicaciones que le dan los tertulianos de que es que hay unos locos que ponen bombas, ya están hartos de oír esa teoría, llevan demasiados años viendo que hay locos que ponen bombas y usted sopesa que puede que la religión en nombre a la que matan puede que tenga algo que ver con esos locos, lea este libro. Si usted, cuando enciende el telediario y ve a los políticos catalanes y vascos intentando destruir España, así como a la extrema izquierda, y quiere entender de dónde viene ese ideal, lea usted este libro. Y si quiere usted saber en qué consiste una democracia filosóficamente, teóricamente, y en qué se diferencia de nuestro sistema que se llama democracia, pero que en muchos aspectos es una oligarquía, lea usted este libro. Democracia, Islam y Nacionalismo. Yo de verdad, a nivel internacional, hay autores que han escrito con mucha lucidez sobre el tema musulmán, por ejemplo, Michel Onfray. Hay autores que han escrito con lucidez sobre la democracia, sobre el nacionalismo, mismamente Gabriel Alvear, que en España tiene un libro muy interesante llamado Diccionario de Adioses, del que también hablaré brevemente un día, pero ninguna obra es comparable que yo conozca o haya leído a este libro, Democracia, Islam, Nacionalismo, de Ignacio Gómez de Liaño, que es sin duda alguna para mí el mejor mapa para entender a nivel político cómo se encuentra España hoy, junto con recuperar la democracia. Y ya por último, para terminar esta recomendación de libros,
quisiera recomendar el último libro que ha salido publicado hasta la fecha, porque es alguien que constantemente está escribiendo y constantemente está reeditando y recuperando libros, pero el último que ha salido hasta la fecha es este. Se llama Filosofía y Ficción, de Ignacio Gómez de Liaño. Voy a deciros ahora mismo el nombre de la editorial. EDA Libros. Ya sabéis, Filosofía y Ficción en EDA Libros. Es su último libro hasta la fecha. Como indica el propio título, trata sobre filosofía y ficción, pero en este caso es un libro distinto, porque Gómez de Liaño es un excelente novelista, eso quizás también suba otro día un vídeo hablando de sus novelas. Pues tiene, por ejemplo, Extravíos, que es una de las grandes novelas en español del siglo XXI, y en este libro teoriza sobre qué es filosofía, qué es ficción y qué diferencia la una de la otra, y sobre todo en qué puntos coinciden. Y al mismo tiempo intercala una serie de relatos, casi todos también, que tienen algún tipo de tema filosófico. Entonces es una alternancia, un poco como un partido de tenis, entre breves ensayitos de filosofía y breves relatos de ficción. Voy a leeros cómo empieza el libro. Empieza así, el primer capítulo de filosofía empieza diciendo, con una pregunta, empieza diciendo, ¿es la República de Platón una obra de ficción o de filosofía? A lo largo de 2300 años, la respuesta ha sido unánime, de filosofía. En ella se plantean cuestiones como qué es la justicia y qué es el Estado, cuál es el origen de este y cuáles las formas de gobierno, en qué consiste el lenguaje poético y qué consecuencias políticas tiene. Y no solo se plantean consecuencias, no solo se plantean, pues para eso también sirve una novela, sino que son tratadas mediante la aplicación del razonamiento a fin de lograr un conocimiento lo más riguroso, fundamentado y completo posible de esas cuestiones. El lector enseguida se da cuenta de que la idiosincrasia de los personajes que intervienen en el diálogo, sacados de la vida familiar del autor, la ocasión en que éste se produce, una fiesta religiosa celebrada en una playa con una carrera de antorchas, y los demás ingredientes narrativos que acompañan al debate son mero revestimiento. En fin, lo que se dedica aquí a comentar Gómez de Liaño son una serie de obras, él hace una especie de canon, que también tiene mucho que ver con sus gustos literarios particulares, de cuáles son esas obras que están entre la filosofía y la ficción. Y sobre esas obras va disertando reflexiones, va introduciendo aforismos. Este es un libro con una serie de aforismos muy interesantes. Algunos de ellos son casi para memorizar, de lo buenos que son, y que pueden pues, recordar algunos de los grandes autores de aforismos, ¿no? Esos autores clásicos, pues como Séneca, y también pueden recordar algunos de los autores grandes de aforismos en España, ¿no? Pues, por ejemplo, Ramón Gómez de la Serna, y cito a estos dos autores porque son, lo sé, del gusto de Ignacio Gómez de Liaño. Ya digo que para mí es el autor más importante de lengua española a nivel de pensamiento. No va a ser el último vídeo en el que recomiende libros, pero sí quería recomendar estos porque son libros que muchas veces se pasan por alto hablando de él y que a mí me han ayudado a entender mucho el mundo, tanto a nivel estético como a nivel político, que son dos vertientes fundamentales en el ser humano. Entonces, si queréis analizar algunos problemas políticos de nuestro tiempo con profundidad, recomiendo recuperar La democracia y Democracia, Islam, Nacionalismo, y si queréis entender el lenguaje simbólico del arte, os recomiendo leer libros como La variedad del mundo o Paisajes del placer y de la culpa. Y si queréis saber qué relación hay entre filosofía y ficción, pues os recomiendo su último libro llamado precisamente Filosofía y ficción. En fin, espero que hayáis disfrutado, que os haya servido, que os animéis a leer a este importante autor. No hay muchos autores de esta talla en España, en español, y merece la pena conocerlos. A veces nos dedicamos a leer autores extranjeros que son muy elogiados, pero que realmente no tienen consistencia, y este es un autor que tiene bastante consistencia y que yo estoy convencido de que tiene una obra, que es algo prácticamente inédito ahora mismo en España, y una obra que va a sobrevivir dentro de 100 años, seguir aguantando el peso del tiempo. Entonces recomiendo que se lea a Ignacio Gómez de Liaño, y si os ha gustado el vídeo os animo a suscribiros, a seguirnos en Twitter y a darle a me gusta al vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y estad atentos porque seguiremos subiendo vídeos de reseñas y por supuesto nuestro buque insignia, que son los vídeos semanales de programas de cine. Un saludo.